Bienvenidísimos sean todos ustedes a este su programa Sensor UABC. Yo soy Aura Sofía y la verdad es que me encuentro muy feliz y contenta de que nos acompañes en el programa del día de hoy. Y bueno, quiero decirte que ya se acerca el 1 de diciembre y esto implica muchísimas cosas y fechas importantes y temas de los que te queremos hablar, así que no te pierdas de este capítulo. Comenzamos con Sensor UABC, detectando el quehacer universitario. Y así es, las fiestas ya están a la vuelta de la esquina y se viene el famosísimo Guadalupe Reyes. Es todo este lapso de cenas, fiestas, posadas y obviamente lo más importante para muchos, la comida. Y bueno, la verdad es que te lo tengo que decir y es que estamos en el maratón más intenso del año. Y no me refiero solamente a lo divertido, sino también en el maratón donde tenemos que cuidar nuestra salud para no terminar, digamos que sin dolor de estómago, sin reflujo, sin acidez, sin gastritis o sin malestar en general. Así que ya sabes, no se trata de prohibirse nada. Al contrario, se trata de disfrutar, pero sin caer en los excesos. Por ejemplo, sigue tomando agua aunque tengas en mano tu ponche o tu soda. Algo que también yo hago es balancear mis porciones y es algo que también te recomiendo a ti. Otra cosa que es muy importante es escuchar a tu cuerpo. Hola comunidad cimarrona, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula más de Sensor UABC, el espacio donde compartimos información importante para todos los estudiantes de nuestra universidad. Hoy tenemos un tema que seguramente te interesará, especialmente si estás buscando nuevas oportunidades dentro de UABC. ¿Sabías que en nuestra universidad existen formas de continuar o ampliar tus estudios mediante la acreditación o equivalencia de estudios? Si alguna vez te has preguntado cómo cambiar de plan de estudios, cursar 2 licenciaturas a la vez o incluso ingresar a UABC desde la otra institución, esta convocatoria es para ti. Vamos a contarte todos los detalles. Te estarás preguntando, ¿de qué trata esta convocatoria? Bueno, vamos por partes. La acreditación de estudios está dirigida a los estudiantes de UABC que, número 1, quieren cambiar de plan de estudios dentro de su misma licenciatura. Número 2, buscan cursar 2 planes de estudios simultáneamente. O 3, desean comenzar un nuevo programa después de haber concluido uno previamente en UABC. Si estás pensando en aplicar, debes cumplir estos 2 requisitos principales. Primero, haber aprobado al menos un semestre o 40 créditos en tu unidad académica de origen. Y 2, que haya cupo disponible en el programa al que deseas ingresar. Ahora, hablemos de la equivalencia de estudios, que aplica para aquellos que vienen de otras instituciones de educación superior del Sistema Educativo Nacional. Este procedimiento permite que los estudios que cursaste y aprobaste en otra universidad sean reconocidos por UABC, para que continúes tu carrera aquí sin empezar desde cero. Ahora, hablemos de la equivalencia de estudios, que aplica para aquellos que vienen de otras instituciones de educación superior del Sistema Educativo Nacional. Este procedimiento permite que los estudios que cursaste y aprobaste en otra universidad sean reconocidos por UABC, para que continúes tu carrera aquí sin empezar desde cero. ¿Y a todo esto cómo puedo aplicar? El proceso es sencillo. Número 1. Consulta los requisitos completos en el flyer oficial disponible en la página de Facebook de UABC. Número 2. Realiza tu registro y lleva tu solicitud en línea a través de la siguiente dirección. Y número 3. Apresúrate, ya que tienes solamente del 19 de noviembre al 6 de diciembre para completar tu trámite. Como ves, UABC sigue ofreciendo grandes oportunidades para que cumplas tus metas académicas, ya sea que quieras cambiar de plan, cursar 2 carreras al mismo tiempo o continuar tu educación aquí tras haber estudiado en otra institución. Esta convocatoria te abre las puertas.
Eso es todo por hoy. No dejes pasar esta oportunidad y comparte esta información con quien creas que la necesite. Recuerda seguirnos para más contenido relevante aquí en Sensor UABC. Nos vemos en la próxima cápsula. ¿Qué tal, cimarrones? Hoy tenemos una invitación muy especial. En esta ocasión asistiremos a la presentación del taller de Iniciación Actoral y Dramaturgia 2024, a cargo de la profesora Mariana Chávez, donde se presentaron obras como Conexiones, Chata, Tal vez seas tú, Oscuridad Profunda y otras increíbles obras. Acompáñame y veamos un poco de lo que fue este increíble evento. Sé que tu padre puede tener su temperamento, pero al final del día es nuestra familia. De eso se trata la familia, mi amor. De apoyarnos. ¿Cómo es posible? Solo te estoy pidiendo una cosa. Si tan solo mis ojos a los tuyos jamás hubieran visto. Si tan solo mis oídos hubieran sido sordos. Si tan solo. Si tan solo. Al final el único sí es que estoy solo. Solo por tu culpa. Solo. 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 ¿Cómo puedes mirarte al espejo con algo tan sucio dentro de ti? Sucio. No, yo no quería que esto pasara. No sabía cómo evitarlo. Me siento tan culpable. Que cada día reconozco menos. ¿Acaso siempre me sentiré tan vacía? Selena, escapo para tratar de no pensar, pero Ella me lo impide. huyo de mi realidad. Me alejo, pero no puedo escapar. Además, el trabajo escénico requiere mucho trabajo, no ensayamos más que un ratito aquí. Y pues muchísimas gracias por venir. Anótense la siguiente semestre. Te agradezco que me hayas acompañado en esta visita. Y ahora te invito a ti. Recuerda que este tipo de actividades nos permiten expresar Y transmitir nuestras emociones. Soy Cassandra Legorreta. y nos vemos en otra cápsula de Sensor. Nos da mucho gusto darles la bienvenida a este evento que es muy importante, bonito y conmovedor para nuestra comunidad de esta facultad. El día de hoy vamos a presentar un audiolibro que se llama La pequeña ave migrante. La Sala Horst Mathai, ubicada en el interior de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales,
abrió sus puertas para la presentación del audiolibro La pequeña ave migrante. Para esta ocasión especial, la facultad contó con la presencia de importantes autoridades académicas, como la doctora Aide Gómez, vicerrectora del Campus Tijuana, la doctora Denise Merchant, directora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, la licenciada Karen Cota, coordinadora del Centro de Bienestar para el Migrante Carmen Cerdán, Mireya Pérez, autora y diseñadora del cuento, y Dana González, coautora, productora y narradora de esta misma obra. En esta presentación del cuento, la autora aprovechó para guiarnos un poco por el significado y el objetivo de este relato. Cada uno de estos cuentos está vinculado a un capítulo diferente y el objetivo que pues nosotros pensábamos era que fuera acompañado esta reflexión de una persona más mayor que le orientara a los niños y que pudiera darse este mensaje más significativo. Además de contarnos un poco de la página web que crearon exclusivamente para que esta producción fuera accesible a todo el público con acceso a internet. Lo que nosotros buscábamos era que las personas pues vieran, ¿no? ¿Qué es lo que van a encontrar aquí? ¿Qué historias se están narrando? ¿Para qué personas y personitas son precisamente a las que está dirigida? Teniendo también la ventaja que, en esta misma página, cada uno de los capítulos cuenta con imágenes listas para ser impresas, dirigidas para que los pequeños se diviertan coloreando a los personajes de cada una de estas maravillosas historias. Y luego de los alentadores mensajes tanto de la directora de la facultad como de la vicerrectora del campus, la virtud más importante de las aves superheroínas no es solo ayudar, sino respetar los derechos de todos y todas. Cada una de ustedes tiene derechos que deben ser respetados y defendidos, niños. Nunca lo olviden. Derechos que les aseguran una educación, un entorno seguro y la oportunidad de soñar siempre en grande. Se finalizó con la entrega de reconocimientos a los estudiantes que formaron parte del Servicio Social Profesional, del cual surgió la idea principal de este maravilloso proyecto, el cual es una pequeña aportación por parte de estas dos alumnas de la facultad para un mejor desarrollo de los niños migrantes. También yo tuvimos como esta conexión de que a pesar de no conocernos en persona hasta el día de hoy, pudo lograr transmitir como todo eso que yo buscaba transmitir, entonces fue una conexión muy linda. Todo salió perfecto, me encantó, es una niña súper paciente, creativa, inteligente y eso es lo que hace a un buen equipo y ahora también se convirtió en una amistad más, que eso lo agradezco muchísimo. Comer de todo está bien, siempre cuidando no exagerar. Así es, la convivencia no se mide con la cantidad de comida que servimos, sino con el tiempo de calidad que pasamos con nuestros seres queridos. Exacto, nosotros somos lo más importante en estas fechas. Y estar bien nos ayudará a disfrutar mucho más. Como ya dijimos, puedes comer de todo, y aunque a veces no lo resistimos, estoy seguro que si es para sentirnos bien, no necesitas el plato más grande para pasarla increíble. Escucha tu cuerpo, si ya estás lleno no pasa nada, puedes guardar esa rebanada de pastel o ese plato de pozole para después. Así que ya lo saben, coman rico, disfruten y cuídense. Y sobre todo, pásenla increíble en el inicio de este mes de diciembre y todo lo que se viene en el Guadalupe Reyes. Nos vemos en el próximo programa y que comience la temporada de fiestas. A continuación les mostraremos una pequeña recapitulación sobre los cortos de este evento. Mi nombre es Alejandro Parra y acompáñennos.
Los ganadores de esta 10ª edición de Humanidades en Corto fueron Naturally a Woman, dirigida por Sara Estrada, ganando por selección oficial y selección de jurado. La Playa, dirigida por Jesús Alejandro Ramos Contreras, ganando por selección de jurado. Metraje Encontrado, dirigida por Chris, ganando por selección de jurado. El hombre que no lloraba, dirigida por Josué Laredo, ganando por selección de jurado. Amor con amor se paga, dirigida por Jesús Verduzco y Daniel Sánchez, ganando por selección oficial y selección. ¿Qué tal, gente? Sigo Rona, ¿cómo están? Esperemos que estén teniendo un excelente día. El día de hoy les vamos a presentar sobre el taller Dulces Trazos Mexicanos, una dinámica en la cual se ve muy padre, pues en la cual supuestamente se van a llevar a cabo cómo se van a pintar las galletitas, y va a ser una dinámica, la verdad, que considero que va a ser muy divertida, y pues ahora sí que vamos y a ver qué tal sucede. Y bueno, gente, doctor BBC, ahorita nos encontramos con una encargada del evento. ¿Me podrías dar tu nombre, por favor? Mi nombre es Jimena Rubio. Un gusto, Jimena. Disculpa, Jimena. ¿Qué fue lo que te hizo el hacer el taller? Bueno, el taller nace de nuestra clase. Nosotros tenemos una clase de eventos y pues la maestra más que nada quería que nosotros no solo exponerlos, sino enfrentarnos a lo que es la realidad de organizar un evento. O sea, desde conseguir la persona que va, en nuestro caso fue un taller, conseguir la persona que va a dar el taller, conseguir las herramientas, y creo que, pues, más que nada, hacer que la gente se interese en lo que tú vas a presentar. Entonces, ¿qué tal, gente del Doctor BBC? Aquí nos encontramos en el taller de Dulces Trazos Mexicanos, y esta vez estamos con Adana Viña. Adana Viña, mucho gusto. Nos encantaría conocer un poco sobre ti, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Pues mi nombre es Adana Viña. Soy maestro de galletas decoradas. Tenemos los cursos o los talleres en la escuela Kerry Repostería, los invitamos. Tengo alrededor de 4 años impartiendo este curso. Es algo muy bonito para las personas que de verdad nos gusta, y los que no, pues se van a desilusionar en el primer día de clase. Y cuéntanos, ¿qué fue lo que a ti te atrajo sobre el decorar galletas, el venir aquí y pues ahora sí que enseñar un poco a la comunidad de Guadalajara? Ok, mira, pues a mí, ¿qué me motivó a decorar galletas? Te digo, el arte de hacer galletas te tiene que gustar. Me gusta mucho el decorar la galleta y pues la satisfacción que le puedes dar a un cliente cuando te hacen un pedido de galletas. ¿Qué me motivó o por qué estoy aquí con ustedes el día de hoy en UABC? Fui invitado por una maestra que hace, creo, 8 años atrás tuve yo en la universidad. Conoció mi trabajo y me invitó a ser parte de esto, y pues la verdad fue una experiencia muy bonita. No había venido a dar un curso o un taller a una escuela como
UABC. Nos encantó tenerte aquí. Muchas gracias, igual a mí me encantó estar. Y damos por finalizado esta cápsula, la verdad que estuvo muy padre, muy divertida, esperemos que les haya gustado y si es así no olviden seguir las páginas de UABC, no perderse el capítulo que sigue y nos vemos hasta la próxima. Chao. Hola chicos y chicas, hoy les hablaré sobre el cruce fronterizo de San Isidro, Tijuana. Este es hoy uno de los pasos fronterizos más transitados del mundo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo comenzó todo? Hoy te llevaré por la historia de esta frontera, desde sus primeros días hasta convertirse en un ícono de intercambio entre México y Estados Unidos. La historia de este cruce comienza en el siglo XIX, después de la guerra entre México y Estados Unidos. El Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 estableció una nueva frontera que dividía California y Baja California. Esto sentó las bases para el primer cruce formal en esta zona. En la década de 1920 comenzó a surgir una comunidad en San Isidro y Tijuana, construida alrededor de comercio y turismo. Estadounidenses cruzaban para disfrutar de la vida nocturna de Tijuana, que entonces estaba floreciendo con casinos, bares y restaurantes. Con el tiempo, esta frontera se convirtió en un punto de conexión entre culturas. La ley seca en Estados Unidos en los años 20 impulsó aún más personas a cruzar para disfrutar de las libertades que ofrecía Tijuana. Los bares y casinos atraían turistas y empresarios, lo que contribuyó a un auge económico en la zona. En los años 50 y 60, el cruce fronterizo de San Isidro comenzó a crecer a medida que más personas viajaban entre los dos países para trabajar, estudiar o visitar familiares. Esta era una época de crecimiento poblacional en ambos lados de la frontera, y el flujo de personas aumentó drásticamente. Se introdujeron sistemas más estrictos de control y documentación en la frontera, y se construyeron instalaciones para manejar el volumen de personas y vehículos que cruzaban diariamente. La década de los 80 trajo consigo cambios importantes en la política fronteriza. Debido al crecimiento de la migración y preocupaciones de seguridad, Estados Unidos comenzó a fortalecer el control en San Isidro. El cruce se convirtió en un tema de debate nacional y surgieron tensiones en la relación entre los dos países. En 1994, con la creación de la patrulla fronteriza y el aumento de la vigilancia, se implementaron medidas más estrictas que transformaron la experiencia del cruce. Al mismo tiempo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte impulsó el comercio y aumentó el intercambio económico entre ambas naciones. En la actualidad, el cruce de San Isidro es una de las fronteras más modernas y controladas, con tecnología avanzada y programas como Sentry y Ready Lane para facilitar el paso. Cada día, más de 10.000 personas cruzan por aquí, incluyendo trabajadores, estudiantes y turistas. Con la nueva infraestructura y modernización, este cruce busca responder al alto volumen de personas mientras sigue mejorando la seguridad. Hoy, el cruce fronterizo es más que un límite físico, es un símbolo de historia compartida entre México y Estados Unidos, un puente entre culturas y un espacio de esperanza y oportunidades para miles de personas que transitan cada día. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia del cruce fronterizo de San Isidro con Tijuana. Espero les haya gustado y nos vemos en un siguiente video. Hola cimarrones, ¿sabías que el 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer?
Esta fecha nos recuerda la importancia de alzar la voz contra la desigualdad, el acoso y la violencia de género. En este día se busca visibilizar las luchas que millones de mujeres enfrentan y promover acciones concretas para erradicar esta problemática. La UABC se suma a este compromiso, ofreciéndonos una herramienta segura para reportar y prevenir cualquier tipo de violencia, porque juntos podemos hacer la diferencia. Ahora puedes reportar y prevenir casos de violencia de la UABC desde tu celular. Te presento No Más, una herramienta diseñada para proteger a nuestra comunidad universitaria. No Más es una aplicación desarrollada por la UABC que te permite reportar de forma anónima situaciones de violencia, acoso o discriminación. Su objetivo principal es promover un ambiente seguro y respetuoso en nuestra universidad. Usarla es muy sencillo. Número 1. Descarga la app desde tu tienda de aplicaciones. Número 2. Regístrate con tu cuenta universitaria. Número 3. Describe lo ocurrido y, si quieres, adjunta pruebas como fotos o capturas de pantalla. El reporte será enviado al área correspondiente para su seguimiento. Lo mejor de No Más es que garantiza tu privacidad, fomenta la acción inmediata y contribuye a crear un espacio universitario libre de violencia. Recuerda, tu voz puede marcar la diferencia. No te quedes callado y descarga No Más hoy mismo y sé parte del cambio. Juntos podemos construir una comunidad más segura en la UABC. Además, la UABC también realiza otras actividades en las que puedes participar para seguir promoviendo esta campaña. Por cuarto año consecutivo, la universidad se suma a la campaña mundial Únete para entender la pandemia de violencia de género. Toda la comunidad universitaria, personal académico, administrativo y estudiantes participan en 16 días de activismo. La campaña cuenta con acciones de sensibilización virtuales que se pueden seguir por distintas páginas web y presenciales para el público de Baja California. Este año, las unidades académicas de la UABC se han unido con más de 80 actividades para sensibilizar respecto a la prevención, atención y eliminación de la violencia de género. Te invitamos a ser parte de la campaña Únete UABC 2024. Del 25 de noviembre al 10 de diciembre, súmate a los 16 días de activismo contra la violencia de género. Participa en talleres, conservatorios y actividades diseñadas para reflexionar y actuar en favor de la igualdad. Pintemos el mundo de naranja y hagamos la diferencia juntos. Consulta el calendario de actividades y únete al movimiento. Para más información, visita la página Campaña Únete UABC. Cimarrones, esto fue todo por esta ocasión. Esperamos que el programa haya sido de su sumo agrado. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En todas ellas nos encuentras como Sensor UABC. Y no te pierdas el próximo capítulo el domingo a la 1:30 por Síntesis TV. Esto fue Sensor UABC. Temporada 26, detectando el quehacer universitario. ¡Hasta luego!